Audio Jungle. Obviamente, dentro del Laravel existe un sistema de migraciones. ¿Por qué les voy a enseñar las migraciones? Porque, de hecho, dentro del Laravel, ese sería el plus dentro de las migraciones. Dentro del Laravel, yo les dije que tenía un sistema de migraciones o un sistema de abstracción de la base de datos. Esta abstracción se crea a través de unos archivos de configuración de la base de datos. Estos archivos de configuraciones traen por default la clase la clase esquema y el método creación, en donde especifica los datos que se van a crear, el tipo de datos que se van a crear y, bueno, donde se crean las columnas que se van a crear, perdón, dentro de la base de datos del Laravel. Por default están escritas en formato, si lo quieren ver, en tipos de funciones de PHP, pero a la hora de hacer la conversión a SQL, automáticamente PHP a través de su motor interno convierte esta información en información que se pueda o que sea factible para el motor de base de datos que estamos utilizando. Por default está configurado para MySQL, obviamente porque no es de paga, pero puedes hacer las migraciones para Postgre, puedes hacer las migraciones para SQL Server sin problemas. Obviamente, si el tipo de dato, por ejemplo, el tipo de dato string no existiera en SQL Server, él va a tomar el tipo de dato que sea más cercano a lo que especificaste dentro del Laravel y va a convertirlo a ese tipo de dato. ¿Cómo se ejecutan las migraciones dentro del Laravel? Primeramente, en el archivo .env vamos a especificar la... ¿Dudas, Eduardo? No. Vamos a especificar el tipo de conector que vamos a utilizar. ¿Dónde están estos conectores? Dentro del archivo database que se encuentra dentro de la carpeta config. Por default ya tiene unos conectores preinstalados, pero no son los únicos. Como pueden ver, tiene SQLite, tiene MySQL, tiene Postgres, tiene SQL Server, pero puedes tener muchos más. Aquí tenemos la configuración de Redis, MongoDB, etcétera, etcétera. El límite es todo lo que tú quieras configurar. Segundo, ¿por qué puerto lo vamos a configurar? Porque el host, que es el nombre del proyecto, el nombre de la base de datos. Voy a ir a mi manejador de base de datos, perdón, y voy a crear la base de datos. Por default, voy a crear la base de datos dentro de base de datos. Profe, ¿por qué la borra? ¿No le da miedo no tener un backup? Ahorita van a ver por qué no. Voy a crear la base de datos framework y la voy a hacer a UTF-8 MB4. Profe, ¿por qué de ese tipo de encriptación de base de datos? Porque esta ya me soporta lo que son los emoticones. UTF-8 te soporta solo texto plano, UTF-8 MB4 te soporta emoticones. Unicode SI para no tener problema con cualquier tipo de carácter dentro de la base de datos. Observen, esta base de datos está totalmente vacía, no tiene nada de información y voy a empezar a configurarla. Dentro de mi archivo .env voy a configurarle que voy a tener la siguiente base de datos y voy a empezar a especificar la información. Voy a empezar a migrar la información que hay dentro del Laravel. A través del comando php artisan migrate, especifico que vaya al apartado de database migration que están dentro de esta aplicación y me mande estas clases que están creadas de forma abstracta, me las convierta en tablas funcionales de la base de datos. Como pueden observar, el archivo de la tabla de frameworks se acaba de llenar con las migraciones que estaban por default
dentro de la carpeta de migraciones. Obviamente nos crea una más. Ahorita explico por qué. Aquí tenemos la tabla de failure, la tabla de power reset y la tabla de user. Y por último tenemos la tabla de migraciones, en donde tiene un control de creación de migraciones, en donde si bien en el batch 1 quiere decir que estas migraciones se crearon en la ejecución de la primera migración. Si nosotros creamos otra tabla, por ejemplo, voy a crear la tabla, acabo de crearla, está totalmente vacía, solo trae como campos iniciales el ID y un campo timestamp. Si nosotros migramos esta tabla, dejemos que termine de ejecución, la Laravel automáticamente va a llevar el control de esta tabla. Dentro del archivo de migraciones podemos encontrar que la tabla que acabo de crear obviamente está en la posición 2. ¿Por qué? Porque fue la última migración que se hizo después de las primeras. Esta va por el 2 y la siguiente, si tenemos otra migración, va a ir por el 3, 4, 5, 6, 7, según cómo se vayan ejecutando. Y obviamente nunca se van a migrar las tablas que ya están migradas por primera vez. Bueno, va a verificar, esta clase ya se creó, esta clase ya se creó, esta clase que ya creó, ya tengo una cuarta clase, no se ha creado, entonces la voy a crear dentro de la base de datos. Aquí está la tabla, está vacía, solo tiene el ID y un método que se llama timestamp de creación y actualización de información. Obviamente toda esta información la controlamos a través de un archivo de clase que se encuentra dentro del Laravel, dentro de la carpeta de migraciones. Pero ¿para qué nos sirve tener ese control de migraciones, profe? Porque ¿qué va a pasar si nos equivocamos al hacer una migración? Esto es solo en Develop, en tu entorno de desarrollo. Ya no se puede hacer si tienes una base, un ambiente de develop para QA y un ambiente de producción. Esto ya no es recomendable. ¿Sí? Para esos casos existe otra forma, pero ahorita se las menciono. Pero ¿qué pasa? Que si mientras estás creando las tablas te das cuenta que en la tabla de project que acabas de crear ya la migraste a la base de datos, pero te diste cuenta que tiene un error. ¿Cómo me regreso o elimino esa migración que acabo de crear para modificarla y volverla a migrar? La haces a través del comando php artisan migrate. ¿Qué es lo que va a ir a hacer? Va a ir por la última migración migrada, vaya la redundancia, y la va a regresar al archivo de información. Esto que hace internamente, la va a borrar de nuestra base de datos y la va a desaparecer de las migraciones. ¿Por qué? Porque esa ya no existe dentro de la base de datos. Entonces, voy a proceder a modificarla, no voy a enseñarles qué tipos de datos hay. Ahorita vamos a especificar qué tipos de datos hay, si les voy a enseñar dónde pueden ver los tipos de datos, voy a decirle que va a tener un nombre. Y voy a especificarle nomás para que sea nuliable. Voy a volver a migrarla. ¿Qué va a hacer? Otra vez va a hacer la modificación dentro de nuestra base de datos, dentro del archivo de migraciones. Si se dan cuenta, aquí el registro ya no entra como 4, entra como 5, y el batch con el que se migró es el 2. ¿Por qué? Porque esta migración fue la última que se hizo. Pero ¿qué pasaría si ya tenemos un ambiente de QA en donde está en revisión, estás trabajando en conjunto con base de datos y te equivocaste al subir el proyecto y hacer las migraciones dentro del ambiente de QA? Luego incorrecto, y esto me ha pasado mucho con muchos programadores de Laravel, quieren hacer un rollback de la migración en QA y volver a migrarla. Esto ya no se puede hacer en QA. ¿Por qué? Porque empiezas a entorpecer el trabajo con los demás. Por eso está tu ambiente local en donde sí puedes hacer este tipo de cosas. Pero imaginemos que a mí se me olvidó crear un campo más, que es el campo de descripción.
pero ya lo pasé a QA o ya lo pasé a producción. Obviamente no puedo hacer rollback porque a lo mejor ya me di cuenta y les tronó la información en producción, que nunca debería de pasar, pero suele pasar. Y no quiero hacer una migración para atrás porque a lo mejor ya me llenaron datos con name y no quiero borrar esos datos. Prefiero perder la descripción, pero no perder el nombre del proyecto, o etcétera, etcétera. Voy a ejecutar el siguiente comando para crear una migración que va a añadir información a la tabla que nosotros creamos. Esto lo hacemos ante el comando. No se preocupen por anotar todos los comandos. Les voy a pasar un archivo de comandos que son los más utilizados dentro del Laravel. ¿Les parece bien? Sí. Ok, este comando es el comando PHP Artisan Make Migration. Ya. Y el prefijo que voy a utilizar, en vez de crear una nueva migración, voy a decirle que voy a añadir algo, una descripción, dentro de la tabla de proyectos para especificarle la tabla. ¿Esto qué va a hacer? Va a crear una migración muy diferente a la que tenemos actualmente. Si se dan cuenta, esta migración manda a llamar un esquema de creación y elimina lo que existe en caso de existir el proyecto. Esta tiene una estructura diferente. Esta manda a llamar el prefijo table y table done, en donde siempre en el aspecto auth tenemos que hacer una función y en el aspecto done tenemos que hacer lo contrario que hicimos en la función. Por ejemplo, dentro de la tabla yo voy a especificar que voy a tener un tipo de datos de tipo long test. Para la descripción, aquí la voy a crear, pero del método done la voy a dar de baja. Simplemente voy a decirle que voy a dar de baja la columna que acabo de crear. Siempre estos son contrarios. En el método add voy a crearlo, en método done voy a eliminarlo o caso contrario. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Y pues procederé a hacer la migración. Una vez hecho la migración, vamos a observar en las tablas de migraciones y podemos observar que de manera thread nos manda a llamar la clase que acabamos de crear, que esta no crea una tabla, sino modifica una tabla. Vamos a ir a la tabla y podemos observar que efectivamente nos acaba de añadir la descripción de manera simple. Como pueden observar, aquí está el tipo de datos, esto lo crea automáticamente Laravel. Yo no le indico con qué información va a llenar, él a través de las clases de migración o las clases database, él crea automáticamente todo el tema de migraciones dentro del Laravel. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.